Muy buenas, estimados oyentes. Sean bienvenidos a este podcast titulado Voces que despiertan fe y justicia en El Salvador. Como su presentador, el alumno de la Universidad Don Bosco, estudiante de Ingeniería Aeronáutica Mendoza Moreno Antonio Eliezer. Y como encargado visual, mi compañero Fernando José Romero Rivas. El tema que decidimos tocar nosotros como equipo fue el trabajo informal en El Salvador y relacionarlo un poco sobre la conferencia de Medellín. Para ponerlos en contexto, en El Salvador una gran parte de la población trabaja en ese sector y esto forma una gran parte de la economía diaria del país. Esto quiere decir que de cada cuatro salvadoreños, 3 trabajan en este sector. También esto quiere decir que entre el 75 y 70% de la población activa económicamente está en ese rubro. Pero ese rubro tiene bastantes incongruencias, por decirlo así, o también llamados defectos. ¿Cuáles son esos defectos? La inseguridad económica, quiere decir de que ellos viven día a día, no cuentan con vacaciones, días de descanso, horario de almuerzo, horario de salida. Ellos trabajan hasta que se termina la venta, donde ellos ven una oportunidad. Si uno se acerca al mercado central, ellos casi lo jalan a uno para que vaya al puesto de ellos. Eso quiere decir de que ellos quieren vender productos porque quieren irse para su casa. También hay vulnerabilidad social, que quiere decir que ellos, si se enferman, no cuentan con un seguro médico. No pueden decir, me enfermé, como uno dice muchas veces las personas que están en la empresa, me enfermé, voy a pedir incapacidad. Ellos no pueden darse ese lujo, puesto que si no van, no comen el siguiente día. Normalmente esto se puede observar si uno va a lugares urbanos como el Mercado Central, San Salvador, partes céntricas de San Vicente, las ventas de frijoles a mayoreo, esas partes. También otro defecto es el sector laboral informal es la exclusividad educativa. Muchas veces sí se han observado cuando van a esos lugares, las personas, los papás llevan a los niños a trabajar. ¿Y por qué lo hacen? Para que sigan el legado familiar. Muchas veces las personas se enamoran de dinero, los niños, los jóvenes, los adolescentes, y deciden dejar la escuela, el estudio, el bachillerato, la universidad, porque sienten de que allí se gana, tocan dinero, ya se sienten adultos, jóvenes. ¿Cómo relacionamos esto con la conferencia de Medellín? La iglesia denuncia la pobreza como pecado y dice que hay que vivir la fe con justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que al evangelizar o recibir doctrina, no solo tenemos que quedarnos con aquello, tenemos que hacer no solo palabras, sino acciones. Al observar muchas personas, por eso dicen de que muchas veces, perdón por la incoherencia anterior, no es que digan muchas veces, es que es así, según la Biblia. No se puede amar a Dios si no amas al pobre. Esto quiere decir, como dice la Biblia, amar al prójimo como a sí mismo. Cuando el Vaticano vino a la conferencia de Medellín, inculcó eso, a la promoción del pueblo. ¿Qué quiere decir? A la familia, a la justicia, a la pobreza. Y por eso nombró a la pobreza como pecado, porque la pobreza es un cáncer que afecta a todos los países, todo el mundo. Y la doctrina y la enseñanza de la palabra dice que uno tiene que ayudar al pobre. Todos
valemos iguales, todos somos uno solo, porque somos obra y imagen de Dios. Bueno, ya que mencioné bastantes veces la conferencia de Medellín, les voy a hablar un poco acerca de eso. Allá por 1998, el Papa Juan Pablo VI decidió venir por primera vez a la región latinoamericana, a la segunda conferencia general episcopal latinoamericana, convocada por él mismo, con el fin de aplicar el Concilio Vaticano II. Esto pasó en Medellín desde el 29 de agosto hasta el 7 de septiembre del año mencionado. Los temas abordados en esta conferencia fue el pacto de las catacumbas y la indicación que tenía que difundirse la palabra de Dios, la doctrina básica en los pueblos. También el Nuevo Testamento, eumímico, y la celebración del aniversario de Celán. Fue muy difícil la venida del Papa, o el primer Papa que decidió venir a la región latinoamericana. Eso pasó en Colombia. Fue el primer titular del diario. Sí, cito: Colombia saluda al Papa después de 11 horas de vuelo. Fue muy difícil porque esa época era bastante conflictiva. Había pasado hace poco la muerte de el padre Camilo Torres, y también en esa misma región de Colombia habían manifestaciones de jóvenes por llegar a una igualdad en el sector laboral, la igualdad de las mujeres, la igualdad de las personas de la comunidad LGBT, que en ese tiempo no era muy común, pero como dicho mencionar, buscaban una igualdad. También estaba la Revolución Cubana, que en ese tiempo acababa de declarar marxista y ejercía una gran presión sobre las universidades y el sector obrero de dicho país. Había alta dictadura en Brasil, Paraguay y Nicaragua, y la masacre de México de 1968. Todos estos factores y más habían hecho que previamente a esta visita muchas veces los papas o personas de altos distintivos habían decidido no venir a partes bajas del bajo mundo por el alto peligro y la inseguridad que se vivía en ese tiempo. El Papa también vino a inaugurar el Congreso Eucarístico y por la convocación de la conferencia. A esa conferencia hubieron 247 asistentes. Se abordaron 3 grandes temas en esa conferencia. El primer tema abordado fue la promoción del hombre y de los pueblos. El segundo fue la evangelización de los pueblos a través de la catequesis y la liturgia. Y otro tema abordado fue que para hacer eso del catequesis y la liturgia tenían que haber estructuras sólidas para repartir eso. Ya al haber abordado ese tema de todo lo que es el área de la conferencia de Medellín de 1968, vamos a hablar un poco sobre cómo combatir o cómo informar o cómo relacionarse con el sector informal en El Salvador. Lo que podemos hacer es crear un programa en las universidades y en las escuelas que sean conscientes por medio de las materias, que repartan más economía,
sociales, matemáticas, estadística. Porque estas materias les conozcan todo el ámbito social, el ámbito regional, porque economía, para que conozcan toda clase de estrategias económicas, cómo no caer o de caer en economía mala, y crear diferentes planes a la hora de crear proyectos, ya sea escolares o para el trabajo. Muchas veces no se genera eso y allí se genera una falla, lo que conlleva pobreza del mismo país. También proyectos de ayuda, es decir, en las universidades concientizar a todos que no vayan a comprar al súper, que vayan a comprar al mercado. ¿Por qué esto? Para que ayuden a las personas que viven el día a día esto. Generen una sonrisa, generen que las personas se sientan bien con su trabajo y generen que la economía de esas personas crezca. Como dicho esto, se promueve el consumo. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero les haya gustado. Y para terminar, quiero citar una frase que se dijo en el Congreso, pero no tengo de quién citarla, sino que es general la frase. El clamor de los pobres debe ser escuchado por la Iglesia. No podemos quedar indiferentes ante quienes sufren. El Evangelio es el anuncio de la vida y esperanza para los oprimidos. Espero les haya gustado, estimados oyentes. Ha sido un placer compartir esas ideas con ustedes. Como les mencioné a un principio, si no les mencioné, recalco, este es nuestro punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no puede ser la realidad, no sabemos cómo vive cada persona desde su punto de vista. Tendríamos que estar en el zapato de cada quien. Muchas gracias por su atención. Dios os bendiga.